¿Puede un líder pecador o un líder sin pecado ser un buen estándar espiritual para ti? He hecho preguntas similares a las personas en los últimos 20 años. ¿Puede un líder sin pecado o un líder pecador guiarte bien espiritualmente? ¿Puede un buen coche funcionar bien para ti o un coche defectuoso? ¿Tendrás una buena vida con un cónyuge amable y amoroso o con un cónyuge agresivo y cruel? Las personas siempre respondían que un buen líder, cónyuge, coche y cada otra cosa buena haría la vida mejor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado de tal manera que en lo más profundo de nuestros corazones siempre deseamos cosas mejores y perfectas. Nunca deseamos tener una mala familia, un mal cónyuge, una mala casa, un mal líder, un mal coche o cualquier otra cosa. Nunca tienes la intención de ir al mercado para comprar cosas malas. Prefieres gastar tu dinero en cosas buenas. El éxito está en cosas mejores. Las empresas internacionales exitosas son exitosas debido a sus buenos estándares. Gastan grandes cantidades de dinero para diseñar productos buenos y confiables con el fin de atraer a los clientes y no perderlos. En la espiritualidad es lo mismo. Dado que Dios es bueno y perfecto, desea cosas buenas y perfectas y espera que sigamos su modelo bueno y perfecto. Dios quiere que sigamos a un líder perfecto y celestial. Dios nunca prefiere a un líder pecador sobre un líder sin pecado. Él quiere que hagamos de un líder sin pecado nuestro modelo a seguir. Incluso tu propio Corán en la Sura Sumar, a través de los versículos 17 a 18, dice: anuncia las buenas nuevas a aquellos que escuchan y siguen lo mejor en él. Estos versículos te están diciendo que necesitas leer el Corán y ver quién es el mejor estándar, y luego seguir a esa persona. Miremos el Corán. Sí, Jesús es sin pecado, y más espiritual que Muhammad. Entonces debes seguir a Jesús como el buen ejemplo en lugar de a Muhammad. El Corán dice que Jesús es divinamente ungido. La Sura Al-Imran, versículo 45, y la Sura An-Nisa, versículo 171, dicen que Jesús es el Cristo. Cristo significa el ungido, aquel a quien Dios ha ungido con su espíritu para su servicio. Cuando Dios mismo unge a alguien, significa que esa persona es santa y sin pecado. El Corán en ningún lugar dice que Dios se reveló a Muhammad y lo ungió para su servicio. Ves que la posición espiritual de Jesús Cristo es más alta que la posición espiritual de Muhammad. ¿A cuál debes seguir? Al que estuvo con Dios y fue tocado por él personalmente, o el que no vio a Dios y no fue tocado por él. El Corán dice que Jesús es la palabra divina de Dios. Una vez más, la Sura Al-Imran en el versículo 45 y la Sura An-Nisa en el versículo 171 dicen que Jesús es la palabra de Dios. En la filosofía religiosa, solo Dios es llamado la palabra. La palabra es el nombre filosófico para Dios. Si le preguntas a los filósofos musulmanes qué es Dios, sus respuestas serán: Él es la palabra. Curiosamente, el Corán describe a Jesús de la misma manera en que se describe a Dios en la filosofía islámica. En otras palabras, cuando el Corán dice que Jesús es la palabra de Dios, significa que Él tiene la naturaleza de Dios. Déjame decirte, cómo Dios, como la palabra, actúa entre las personas. Cuando se trata de la práctica,
La palabra de Dios se describe a sí misma de dos maneras. Una forma es a través de las palabras escritas, pero la segunda forma es a través de la revelación personal. A través de las palabras escritas se entiende que la palabra de Dios se describe a sí misma a través de las escrituras celestiales. A través de la revelación personal, la palabra de Dios se revela a sí misma de manera personal. A través de la palabra escrita, Dios describe sus características y su plan para nosotros, con el fin de prepararnos para tener un encuentro personal con Dios. Pero la revelación personal de Dios es revelar su gloria a nosotros, personalmente, para atraer nuestra atención hacia Él y prepararnos para invitarlo con sus palabras escritas a nuestros corazones. En otras palabras, si Dios no se revela a sí mismo y no reside en nuestros corazones, sus palabras no serán prácticas en nuestras vidas. Permíteme darte un ejemplo y hacerlo más comprensible. Es la presencia personal de tu Padre terrenal la que hace que sus instrucciones sean relevantes para ti como su hijo. Si tu Padre se oculta de ti, entonces la falta de una relación íntima hace que sus instrucciones sean imprácticas para una vida íntima. Esto es lo mismo en tu relación con Dios. Si Dios no tiene una relación íntima contigo, su distancia hará que sus palabras estén distantes de ti. Dado que el Corán dice que Jesús fue tocado por Dios personalmente y también llama a Jesús por el nombre personal de Dios, significa que Jesús es el único que puede llevar la palabra escrita de Dios o las sagradas escrituras a tu corazón y salvarte. Este es el título celestial más alto que el Corán atribuye a Jesús, pero no a Muhammad. Por lo tanto, Muhammad es incapaz de hacer que las palabras escritas de Dios sean relevantes para tu vida. Muhammad no es la palabra personal de Dios. Por lo tanto, no podrá construir una relación íntima entre tú y Dios. Por eso, dijo que no estaba seguro sobre su propio futuro, y también era incapaz de asegurar a sus seguidores. En segundo lugar, a diferencia de Jesús, él no tenía una relación personal con Dios y por lo tanto no podría describir a Dios, a las personas, como lo hizo Jesús. Así que vemos que, de acuerdo con la enseñanza del Corán, Jesús es presentado con el nombre de Dios y tiene una posición espiritual enormemente superior a la de Muhammad. Debes seguir a Jesús en lugar de Muhammad. El Corán dice que Jesús es el Espíritu de Dios. La Sura An-Nisa en el versículo 171, la Sura María en el versículo 17 y la Sura de los Profetas en el versículo 91 dicen que Jesús es el Espíritu de Dios. Algunos eruditos musulmanes dicen, incorrectamente, que este no es el Espíritu de Dios, sino el Espíritu o un ángel de Dios que fue concebido por María. Esto va en contra de la enseñanza del Corán. El Corán árabe dice en todos los lugares que Dios envió su espíritu a María, pero no uno de sus espíritus o ángeles, el espíritu de Dios. Y uno de los ángeles o espíritus de Dios son dos cosas diferentes. Si Dios quisiera enviar a su ángel, diría claramente que envió a su ángel. No hablaría de manera ambigua. Por lo tanto, aquellos que traducen esto como uno de los ángeles de Dios están manipulando las palabras de su propio Corán. Supongamos que fue un ángel quien vino a María y nació como Jesús Cristo.
Aún así, la posición espiritual de Jesús Cristo sería más alta que la posición espiritual de Muhammad, porque un ángel siempre está con Dios, vive eternamente y conoce todo sobre el mundo invisible. Pero Muhammad dice en la Sura Al-Araf, en el verso 188, que no sabe nada del mundo oculto. Así que Jesús lo sabe todo de Dios, pero Muhammad no. También sabemos que Muhammad murió y no está en el cielo, así que podemos ver si la frase el Espíritu de Dios se traduce como un ángel o se traduce tal como está en su forma árabe. En ambos casos, revelan que la posición espiritual de Jesús Cristo es más alta que la posición espiritual de Muhammad. Por lo tanto, será bueno para ti seguir a aquel que tiene una posición espiritual más alta que Muhammad. El Corán dice que Jesús es creador y sanador. Sura Al-Imran, en el versículo 49, y Sura Al-Maida, en el versículo 110. Dice que Jesús creó el pájaro, resucitó a los muertos y sanó a los ciegos. Según el Corán, Jesús sigue vivo y en el cielo. Dado que Él está vivo, todavía tiene el poder de crear, de sanar y de resucitar a las personas de entre los muertos. Pero Muhammad no tenía tal poder celestial. Todas las personas necesitan a alguien que las sane y les dé vida. Debemos honrar a una persona que da vida más que a aquella que no tiene tal poder. ¿No sería bueno si Jesús fuera tu líder y tuvieras la seguridad de sanación y vida? Sería bueno para ti seguir a Jesús. El Corán dice que Jesús es santo y sin pecado. La Sura María en el versículo 19 dice que Jesús Cristo es sin pecado y santo. Nadie es llamado sin pecado en el Corán excepto Jesús. El Corán llama a todos los demás profetas y a Muhammad pecadores. Algunos musulmanes creen que Muhammad es sin pecado. Tal creencia va en contra de la enseñanza del Corán. Ve lo que el Corán dice sobre Muhammad. La Sura Muhammad, en el versículo 19, dice a Muhammad que pida perdón por su pecado y por los hombres y mujeres creyentes. La Sura Al-Fat, en el verso 2 dice: Alá puede perdonarte, Muhammad, tus pecados pasados y futuros. Sura Kafir. O al-Mu'min, en el verso 55 dice a Muhammad: y pide perdón por tu pecado. En la Sura Al-Araf, versículo 188, Muhammad dice: si tuviera conocimiento de Dios, habría multiplicado todo lo bueno y ningún mal me habría tocado. Si Muhammad fuera una persona sin pecado, nunca hablaría así. Él está confesando que el mal lo tocó y le causó pecar. Todos estos versículos están diciendo que Muhammad era un pecador. También la Sura Luqman, verso 34, y la Sura Al-Ahqaf, verso 9, dicen que Muhammad no estaba seguro de su salvación. Esto significa que Muhammad no estaba seguro de que sus pecados fueran perdonados. De lo contrario, no se preocuparía por el futuro. Ves que el Corán llama a Muhammad un pecador, pero a Jesús, justo, santo y sin pecado. Un pecador no puede guiarte hacia la santidad y la rectitud. Necesitas seguir al Jesús sin pecado, en lugar de seguir al simple Muhammad. El Corán dice que Jesús está vivo y en el cielo. La Sura Al-Imran en el versículo 55 y la Sura An-Nisa en el versículo 158 dicen que Jesús ascendió al cielo. Pero Muhammad murió según los versículos 66 a 72 de la Sura María. No está en el cielo.
El Corán mismo te está diciendo que Jesús está vivo y en el cielo, pero Muhammad murió y no está en el cielo. Él está esperando el juicio en el último día. Por eso todos necesitamos seguir al que está vivo y en el cielo solo. Él puede guiarnos al cielo porque está en el cielo. Ves que incluso el Corán revela que Jesús es mayor que Muhammad. Si lees el Evangelio de Jesús Cristo, te sorprenderás por completo. Sigue a Jesús Cristo.